¿Qué tal, amigos? Ya estamos en el tramo final de esta entrega de hoy de su programa Amigos y Amigos. Y bueno, ya vamos a dejar establecido, digamos, bases sólidas para que nuestros amigos que sintonizan este programa tengan herramientas sólidas que puedan utilizar para vencer un problema que tiene solución. Y esa solución definitivamente está en Dios. Amén, Bueno, así es. así es. Yo pienso que, como hemos hablado ya varias veces, lo hemos dicho ya de muchas maneras, la solución es una sola. Y el mismo Dios nos dice a nosotros que no nos afanemos. Mientras nosotros estemos buscando resolver las cosas por nuestra propia fuerza, no lo vamos, el resultado va a ser inconcluso, va a ser desesperante, va a ser así. Infructuoso. Infructuoso. ¿Por qué? Porque la única forma de resolver problemas de ansiedad y de cualquier otro problema humano es a través de una sola fuente. A través de una sola fuente. La misma fuente nos dice a nosotros que no nos afanemos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un padre que te ama y lo tiene todo, ¿por qué te vas a preocupar? Si él está dispuesto a dártelo. Tú sabes que a propósito de eso, antes de pasar a ti, Francisco, yo trabajé en AFP Popular. En un tiempo de cierta crujía, era lo que había. Era un trabajo temporal. Y nunca voy a olvidar que la verdad es que esa gente se las traen porque invierten dinero para lograr sus objetivos. Hay un anuncio que utilizó AFP Popular, valga la publicidad gratuita, Vamos a mandar la que factura. realmente yo espero, pero nunca voy a olvidar, bueno, el mérito de la publicitaria, obviamente, pero comunica bien el tema que tú acabas de decir. Había un padre que estaba en una piscina y su niñito estaba afuera, un niñito como de, qué sé yo, 2 años, 3 años. Y el niñito tenía salvavidas puestos en los brazos e incluso en la cintura. Y el papá le está haciendo señas de que venga, que se tire a la piscina, o sea, su papá. Y entonces el niño está como dudoso y en una el papá como que le dice, yo no soy tu papá. Y el niño dice, pero es verdad, y se quita los salvavidas y se lanza. Eso es confianza. Confianza. Confianza Entonces, absoluta. señor, o sea, ahí vamos al final de esto, que te voy a dar el chance, porque es que esa es la clave, es la clave. O sea, cuando tú estás confiado, tú te entregas. Bueno, entonces lo que decía David es como que podíamos comparar las soluciones incorrectas, como el que tiene un préstamo y paga los intereses, pero nunca le paga el capital. El préstamo sigue estando ahí. Tú simplemente estás... Mejor no hablemos de préstamo. para que no estemos en... Para que no entremos en ansiedad. entremos en ansiedad. Para que no entremos en ansiedad. Bueno, voy a compartir un pasaje bíblico aquí de Filipenses 4, versículos 6 y 7, para que podamos discutirlo, que aquí que está la solución. Uh-huh. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Voy a dar un ejemplo. No te vayas por la tangente, está diciendo él. Sí. Ve directamente al Y tronco. quiero dar un ejemplo bíblico del cumplimiento de ese mandamiento, de esa exhortación del apóstol Pablo. La palabra de Dios dice que, inaugurada la iglesia, el apóstol se desató una persecución contra la iglesia incipiente y que Herodes, para agradar a los judíos, mató a espada a Jacobo, ¿verdad? Le cortó la cabeza o lo acuchilló y metió preso a Pedro. ¿Qué ocurre? Que ya Pedro en alguna ocasión había sido también sometido a la cárcel y un ángel lo había libertado y se habían ido al templo a predicar. Así que ya tienen el contexto de que estos hombres son peligrosos, estos hombres hay que custodiarlos muy bien. Y dice la palabra de Dios que pusieron 16 guardias
para que custodiaran la cárcel donde estaba Pedro y le pusieron 2, uno al lado, uno a cada lado, con grilletes. Es decir, los 2 guardias estaban amarrados con Una cadena cárcel de máxima seguridad. Al día siguiente era para sacar a Pedro y también ejecutarlo. Bueno, no al día siguiente, pero la idea era ejecutarlo. ¿Y saben lo que dice la palabra de Dios que estaba haciendo Pedro? En esa coyuntura donde tú sabes que lo que te espera es la muerte. Y la Biblia dice que Pedro estaba durmiendo. Tranquilo. Tranquilo. Había poca ansiedad. Es decir, pero yo diría que no había ninguna ansiedad. El apóstol Pedro estaba durmiendo cuando él sabe que está preso y que lo que le espera es que le arranquen la cabeza, que le corten la cabeza. ¿Cuántas personas que están en el pasillo, en el corredor de la muerte, están durmiendo con esa paz, con esa tranquilidad? ¿No? Hay mucha gente que lo que está agitando, buscando abogados para ver si utilizan el último recurso, a ver si evitan que le pongan la inyección letal, etcétera, 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 etcétera. Eso es lo que la palabra de Dios le llama la paz que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento. Es que no hay manera humana de explicar cómo se puede llegar a estar en semejante estado de tranquilidad y de paz. Si usted pone su confianza en Dios, si tú pones tu confianza verdadera, plena, como el niño que se quitó los salvavidas y se tiró en los brazos de su papá porque confiaba en su papá, así espera Dios que tú confíes en Él. De esa misma manera. Y es bueno resaltar, quizás muchos amigos que nos están viendo y escuchando en este momento, quizás piensen y dicen, bueno, pero eso es la Biblia, eso no aplica para mí, eso es para los cristianos. Bueno, no, la palabra de Dios fue diseñada para todos nosotros. Y la palabra de Dios lo que está brindando es una solución plena. Es decir, lo que nos dice la Biblia aquí es que no hay nada por lo que nosotros debemos afanarnos, sino que debemos ser proactivos, haciendo ¿qué? Yendo a la solución que es Dios. Es decir, tenemos que llevar una oración. Es decir, nosotros, Dios nos ha dotado de capacidad, de habilidades necesarias para nosotros afrontar la vida. En muchas cosas que tenemos la capacidad de hacerla, lo hacemos. Pero llega un momento en que nosotros no tenemos la capacidad, es decir, ya llegamos al tope, al límite. En ese momento ya no podemos hacer nada. Ya hicimos lo que estábamos a nuestro alcance de hacer. Entonces, en ese momento, ya más que ponernos ansiosos, que ahí es que llega la ansiedad, en ese momento nosotros tenemos que ir de rodillas ante Dios. Por eso es que la ansiedad, la única solución de la ansiedad no es medicar. Yo estoy seguro de eso, que la única solución a la ansiedad es la palabra, sobre todo la obediencia bueno, es que a la tú palabra estás utilizando de Dios. el término correcto, tú estás hablando de solución. De hecho, yo he aprendido a orar así. Yo le digo al Padre, Padre, yo te estoy contando este problema y lo que quiero es una solución. La solución. Pero la solución es un término muy específico. Cuando algo está solucionado ya no es más un problema. Pero cuando a ti te medican, a ti no te están resolviendo el problema necesariamente. A ti simplemente te están dando un paliativo para controlar el problema. Controlar un problema no es solucionarlo. No. Solucionar es que tú, por ejemplo, tenías gripe y entonces, bueno, la gripe no, porque la gripe es un virus y eso no importa todos los medicamentos que tú te tomes, eso sigue ahí hasta que eso termina. Solucionar un problema es que tú tengas una deuda y te la paguen. Eso, O tú la pagues. exacto. Después que ya no debes, ya se solucionó el problema. Ese problema ya no existe más. Entonces, claro, hay que aclarar. De lo que estamos hablando no es de que tú no vas a tener ningún tipo de ansiedad nunca jamás en tu vida. No. La ansiedad es parte del diseño de Dios. Porque la ansiedad a un nivel aceptable, a un nivel manejable, es una demostración en muchos sentidos de responsabilidad, como decíamos ahorita. De que tú eres una persona, bueno, Freddy Veras Goico, ya fallecido, decía que él cada vez que se subía a un escenario, se subía nervioso. ¿Por qué? Por respeto al público. Que él trataba de hacer la tarea, de estudiar su papel, etcétera, etcétera, y que hasta que él no estaba ya en su elemento y estaba, ¿verdad?, avanzando en el proceso, él no se relajaba. Así que tener cierta ansiedad por una entrevista de trabajo, por una presentación, por cosas similares, por un examen, eso está dentro del rango de lo normal. Ahora, que tú tengas un examen dentro de 3 semanas y tú tengas 3 semanas o tú tengas una semana sin dormir
pensando en el examen, que cómo te va, ya ahí, ya eso es otro problema, Haga la tarea, es un estudien. trauma, ¿verdad? Estudien. Claro, Y aprendió. así es. Aquí hay una parte que me llama mucho la atención y quiero preguntarle, que usted también nos explique. Dice que debemos presentarnos, ¿verdad?, nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de Con gracia. acción de gracia. Claro, es muy interesante porque aquí entra la parte sobrenatural del proceso en el que tú mismo descubres si tu acercamiento a Dios es espiritual, es con fe, es verdadero. Porque una de las cosas más difíciles, incluso para el pueblo de Dios, es justamente dar gracias. ¿Quién da gracias? Solamente un corazón que está convencido de que está en buenas manos, de que está recibiendo un bien, de que está recibiendo, digamos, una vigilancia apropiada y una bendición genuina, puede tener un corazón con una alabanza y con una gratitud genuina. Cuando uno no se siente así, no hay gratitud, la ansiedad continúa. Pero qué maravilloso es cuando tú te acercas a Dios en oración. El problema no se ha resuelto. El problema sigue ahí, pero ahora tú estás dando gracias. Ahora estás tú diciendo, gracias Dios mío, bendito sea tu nombre. Gracias porque yo sé que tú eres real. No importa si el problema se solucionó o no. Es que tú tienes que estar en un estado totalmente diferente, como se dice hoy en día, una atmósfera mental completamente diferente para dar gracias. Y para dar gracias de manera sincera. Por eso insistimos que la solución es sobrenatural. La solución es espiritual. Tú tienes un espíritu que te lo ha dado Dios. Y la Biblia dice que Dios es espíritu y que Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración a Dios tiene que ser espiritual. Y la manera que que Él ha provisto para que nosotros nos comuniquemos con Él es a través de la oración. Así que tú puedes acercarte a Dios en oración. No importa a la religión que tú pertenezcas, a la condición en la que tú estés. No importa lo grave que sea el problema que tú creas que tienes encima, que te quita el sueño. Tú puedes acercarte a Dios en oración. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Dios es fiel. Dios no miente. Dios no puede mentir. La otra cosa que quiero insistir antes de pasar Ujú. a ese. Yo tuve una experiencia maravillosa con el tema ese de dar la gracia. Y yo fui delante del Señor, tenía un problema importante, no veía solución inmediata y desde luego no estaba en capacidad mínima de poder hacer algo para solucionarlo. Y fui en oración cargado, es decir, estaba muy preocupado y comencé a dar gracias. No sé, el Señor me trajo a la mente dar gracias. Gloria a Comencé Dios, qué bien. a dar gracias, me trasladé mentalmente a años anteriores y comencé a visualizar muchísimas cosas que el Señor había hecho en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, y comencé a darle gracias al Señor por todo eso. Y cuando llegué al momento actual, ya yo no quería pedir. Yo me sentía lleno, Gloria a pleno, Dios, claro. y me Dios lo hace. sentía que Dios había hecho demasiado por mí y que lo que había, el problema presente, era insignificante con lo que Dios había hecho anteriormente. Yo creo que este pasaje bíblico Con acción de confirma gracias. eso que yo Con viví en ese acción de momento. gracias, con acción de gracias. Yo quiero tratar un último pasaje. Nos narra la historia, esta es una historia verificada, que después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues quedaron millones de huérfanos, viudas, personas lisiadas. Estamos hablando de una guerra que devastó el viejo continente, más de 60 millones de muertos y muchos niños, toda una horda de niños por toda Europa que no tenían progenitores, que estaban en la más abyecta pobreza. Y bueno, instituciones cristianas comenzaron a ver este problema y comenzaron a tratar de reunir a estos niños y de crear albergues y de darles cuidado y de alimentarlos, ¿verdad?
¿Qué ocurre? Que con el pasar del tiempo, los cuidadores se comenzaron a percatar de un problema que había con los niños. Y era que los niños todas las noches estaban llorando pero sin cesar, llorando de una manera inconsolada. Y ellos comenzaron a preocuparse, pero ¿qué es lo que pasa con estos niños? Porque mira, lo tenemos acá, seguros, protegidos, alimentados, y aún así los niños están llorando. Pensaban que era por los padres, ¿verdad? Parte de eso habría, pero decidieron investigar, y cuando comenzaron a indagar con los niños, la respuesta parte del alma. Porque los niños lloraban porque habían pasado tanta hambre, que ellos habían pasado tanta hambre. Nosotros no sabemos lo que es pasar hambre, señores. Ellos lloraban porque no tenían seguridad si al día siguiente iban a tener alimento. De verdad que cada vez que yo cuento esto, a mí se me parte el alma, de verdad. No puedo evitar que se me compunja el corazón. Y lo que ellos solucionaron para la situación de estos niños fue que antes de dormir le ponían un pan debajo del brazo, para que los niños tuvieran la confianza de que cuando amaneciera, la comida iba a estar ahí. Entonces, pues entendemos lo que es la ansiedad. Entendemos lo que es realmente no tener confianza y seguridad de lo que va a pasar mañana. Podemos entender lo que significa para ti probablemente. O sea, se lo cuentas a la gente ve tu problema muy simple, pero para ti es enorme, para ti es muy grande. Aunque parezca que está resuelto, para ti no lo está. Dios te ve, Dios te escucha. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 12 que si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, cuánto más vosotros, hombres de poca fe. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hay solución para ti. La ansiedad tiene solución en Dios. Amén. Solución. No es un paliativo, es solución. Todo lo que tú necesitas hacer es poner tu fe y tu confianza en Dios. Antes de terminar este programa, me gustaría que inclinemos nuestro rostro. Donde quiera que tú estés, si tienes la oportunidad, cierra tus ojos. Si no puedes hacerlo, no importa. Y te queremos guiar en oración para que Dios haga un milagro en tu vida y te dé la liberación que tú necesitas para ese problema terrible de ansiedad por el que pueda que estés pasando. Señor, honramos tu nombre y te damos gracias en este día. Gracias por darnos este medio para llevar esta palabra de consuelo y de esperanza a todas las personas que nos están mirando. Te pedimos, Padre, por cada persona que nos está mirando. Puede ser Héctor, puede ser Víctor, puede ser María, puede ser Pedro, puede ser Susana. Cualquier persona, Dios mío, no importa su nombre, ni importa el lugar en donde esté. Te pedimos, Dios mío, que tú acudas al clamor de esta persona que está desesperada, ansiosa, bendito sea tu nombre, y que quiere liberación de ti para liberarse, Dios mío, de este flagelo, de este azote. Te pedimos también que tú te les reveles, Padre, que juntamente con esta liberación tú le des revelación de tu persona y que ellos pongan su confianza en ti para salvación. Creemos que tú eres Dios Todopoderoso. Creemos que tú eres nuestro proveedor y que toda nuestra confianza podemos ponerla en ti porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Son favores que te pedimos en este día, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. 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 Bueno, damos gracias una vez más a todas las personas que nos han visto hoy. Le pedimos que compartan este contenido para que tantas personas como sea posible se beneficien de este mensaje de esperanza que hemos compartido con ustedes hoy. Será hasta la próxima, en la que estaremos compartiendo Francisco Guzmán, David Vidal y un servidor Alberto Galvá, una edición más de su programa Amigos y Amigos.